Ya. Perfecto. Ya, vamos a seguir con albañilería confinada. Habíamos empezado la clase anterior. Habíamos dicho que hay dos formas de reforzar, o sea, de confinar. Una es mediante el indentado, que es la más usada y la preferible a mi gusto. O la otra es incorporar cada cierto hiladas una trabazón mecánica con un gancho. Habíamos dicho que ojalá no dejar esto muy largo, la mitad del bloque, con la carga vertical del hormigón puede llegar a... Esperen, tengo un sonido acá. Ahí está. Ahí sí. Con la carga vertical podrían llegar a romper uno de los ladrillos por presión hidrostática, ¿cierto? Del hormigón. Así que más bien dejar algo como esto. ¿Se fijan? Son dientes, no son tan grandes y esto va a funcionar bien. La otra opción, habíamos dicho, es cada ciertas hiladas dejar este gancho, Φ8, cuyo fin es crear esta trabazón tanto fuera del plano como en el plano. En el plano es para que compatibilizar deformaciones, ¿cierto? En la dirección longitudinal, y fuera del plano es para evitar el vaciamiento. Así que eso básicamente, con eso ya básicamente definimos lo que es la albañilería confinada. Es básicamente paños de albañilería confinados con pilares y cadenas. Ese es todo el secreto de la albañilería confinada. Ahora, los elementos de confinamiento, pilares y cadenas de hormigón armado no contribuyen a aumentar la resistencia al corte del muro de albañilería confinada. La función de los elementos de confinamiento es aumentar la capacidad de formación inelástica una vez que se produce el agrietamiento diagonal del muro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en esta zona de acá, prácticamente los pilares no nos aportan resistencia. Pero una vez que se agrieta la albañilería, o sea, ¿qué significa agrietamiento? Entrar al rango plástico, o sea que el muro ya no puede tomar más carga. Es en ese momento cuando se activan los pilares y le permiten mantener al conjunto la carga, y con eso llegar a tener una deformación inelástica mayor. Entonces, los pilares, en el fondo, ¿qué es lo que contribuyen? Mayor capacidad de formación inelástica. Eso es su rol principal. El rol de ellos no es entregar más resistencia. La resistencia al corte, fundamentalmente, se la atribuimos a los muros. Decir también, no sé si lo digo más adelante, que en general la deformación inelástica de este tipo de sistema es mayor que la de la albañilería armada. Entonces también, ojo con eso. Si para usted eso es una de las variables principales en vuestros proyectos, es mejor irse por la albañilería confinada, ya que tiene mejor capacidad de formación inelástica. Entonces, los elementos de confinamiento cumplen en forma independiente la función de confinamiento ante las acciones contenidas en el plano del muro y de apoyo, lo que acabamos de decir, ante las acciones que actúan perpendicular al plano del muro. En esta doble función, las barras longitudinales y transversales, o sea, los estribos de refuerzo de los elementos de confinamiento, los pilares y cadenas, quedan determinados por los requerimientos de una de estas funciones. Después, es recomendable usar unidades sólidas o perforadas en la construcción, o sea, sin huecos. En la construcción de los paños de albañilería, el uso de unidades huecas
no se justifica al no haber armaduras verticales distribuidas en el interior del paño. O sea, mejor sólidas o perforadas, pero con bajo porcentaje de huecos. Eso. Después, consideraciones generales para el diseño. En el caso de usar unidades perforadas, siguiendo con ese tema, se recomienda que las unidades tengan un área de perforaciones no superior al 30% del área bruta de la unidad. Eso lo vamos a ver a través de estos gráficos. ¿Se acuerdan lo que son estas líneas? Es lo que se llama el backbone curve. O sea, es como la línea que se forma yéndose por los máximos de estas curvas, de las curvas histeréticas. Eso se llama el backbone curve, o sea, como la columna vertebral, y que son estos gráficos de acá. Entonces, acá tenemos unos ensayos con mayor cantidad de huecos, menor y mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que se advierte? Que con las unidades, si bien en el rango elástico tienen un comportamiento parecido, o sea, tienen la misma rigidez, ya cuando se agrieta el material, una buena albañilería, o sea, con bajo porcentaje de perforaciones, tiene una especie de curva de endurecimiento, mientras que la otra dos tiene un endurecimiento mucho más plano, más plástico, y alcanzan también resistencias menores. Si se fijan, si esto es más o menos 175 y estos 250, estamos hablando de por lo menos como un 40% más. ¿Sí? Casi un 50%. Así que es importante la cantidad el porcentaje de perforaciones que tenga la unidad. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Que obviamente, y eso se observa acá también, en esta zona de acá, la degradación en la parte plástica es muy rápida cuando el porcentaje de huecos es muy alto. Y se observan daños, no sé si se alcanza a ver bien, estos más de fisuras son básicamente ya derechamente grietas, son perforaciones ya. Ni siquiera sé si se le pueden llamar fisuras a esto. Se fijan acá, acá tenemos pérdida sustancial de material en el paño. Así que ese es el tema con si se usan unidades de porcentaje de hueco muy alto. Esto no es tanto problema en el caso de la albañilería armada, porque en ella, al menos ahí donde ponemos el refuerzo, en la albañilería armada, el hueco más grande, siempre hay dos huecos más grandes que son los reservados para la enfierradura. Y esos se grautean, se rellenan. En ese sentido, si bien es un hueco, al echarle el mortero de relleno ya no es un hueco, pasa a ser una columna interna. Luego, en el caso de existir aberturas no enmarcadas en el interior del paño de albañilería, ellas deben tener dimensiones que cumplan con las limitaciones que establecen las normas de diseño, que es la nuestra, la 2123. Entonces, vamos a ver un poco cómo se estructura una vivienda de albañilería armada. Entonces, ya habíamos dicho que hay una separación máxima entre pilares. Entonces, cuando los muros son muy largos, como es el caso, uno integra pilares intermedios. Sucede muchas veces que quedan paños más chicos, por ejemplo, porque tenemos un muro ortogonal. En ese caso, ahí donde tengamos encuentro de muros, también se pone un pilar, siempre. Los pilares son continuos en la elevación, son lo deseable al menos,
Y en todas las aberturas, llámese por ejemplo puertas, esto es una puerta o una abertura más grande, tal vez esto sea una salida a una terraza, por ejemplo, en todas las puntas de muro, como es este caso y este caso, también vamos a poner pilares. También vamos a poner pilares ahí donde tengamos ventanas grandes. Ya vamos a ver qué significa grande, qué significa pequeño. Eso es una limitación de la norma, lo vamos a ver más adelante. Pero ahí donde tengan ventanas grandes, también van pilares y unas cadenas más chicas. Y por último, siempre que tengan parapetos o antepechos, también enmarcarlo. Si no lo enmarcan, es un detalle acá en este dibujo, si no lo enmarcan, tienen que dejar algún tipo de refuerzo vertical para evitar el vaciamiento fuera del plano, hacia afuera de la estructura. Eh, Esto es una nota al margen. En, en México, y creo que en general en Centroamérica, no sé si incluso más al sur, eh, los, los pilares se les llaman castillos, castillos. ¿Ven? Que acá se refieren a castillos. Así que si no sé por qué, pero así es nomás. Entonces cuando le escuchen a un colega que no sea chileno hablar de castillos, se refiere a los pilares en la albañilería confinada. Creo que tenemos acá un compañero que es de Venezuela, ¿o no? No, de Ecuador. De Ecuador. ¿Cómo se llaman en Ecuador? ¿Tú sabes? Columnas, Columna. Bueno, sí. ¿viste? Es otra. Bueno, entre columna y pilares, que son casi sinónimos, así que obviamente lo Sí. entenderíamos. Pero como Ujú. les decía, en Centroamérica en general le dicen castillos. Luego, refuerzo de aberturas. eh, Estos detalles los vamos a ver más adelante, pero hay ciertas restricciones. Y vamos a permitir aberturas más chicas. eh, y cuando son chicas, o sea, que cumplen con una cierta limitación de la norma, no hay necesidad de incorporar los pilares. Les puedo adelantar, es un 5% del paño. Y tiene ciertas limitaciones en la ubicación. Si eso se cumple, no hay para qué integrar columnas en, en los paños. Se preguntarán, bueno, ¿para qué necesito aperturas tan chicas? Normalmente se dejan para una bodeguita, para el closet, para, no sé, para el baño, la cocina. Entonces, igual es útil que se permita esta pequeña abertura. Tiene, eh, tiene una funcionalidad arquitectónica importante. Entonces, esto es básicamente lo que estaba conversando. Esta es, obviamente, como habíamos dicho, no enmarcada. Si es muy chico, no tenemos para qué enmarcarla si cumple con las limitaciones. Entonces, el área de cero requerida en un pilar de confinamiento que pertenece a dos muros ubicados en planos distintos, o sea, por ejemplo, un pilar de esquina, corresponde a la mayor de las cuantías que resulte de aplicar las recomendaciones que establecen las normas de diseño para estas situaciones. Entonces, no es que ustedes tengan que combinar los esfuerzos de ambos muros, ustedes calculan un paño, calculan el otro, y la armadura que resulte la máxima de ambos análisis es la que se incorpora al muro. No hay necesidad de sumarlo, saldría muy caro. Luego, la separación entre los elementos de confinamiento vertical, o sea, los pilares, deben controlarse para evitar que se pierda el efecto de confinamiento de ellos. Entonces, se pierde el de confinamiento. Por ello, es recomendable colocar los pilares de modo que el largo del paño no debe ser superior a 2 veces su altura, y en ningún caso a una distancia mayor que la recomendada por las normas. O sea, de nuevo, entonces, la separación entre elementos hay que evitar que se pierda el efecto de confinamiento de ellos. Por ello, es recomendable colocar los pilares de modo que el largo del paño no debe ser superior a 2 veces su altura, a 2 veces la altura del paño. O sea, el largo no, ojalá no 2 veces mayor
a esta altura. Y en ningún caso a una distancia mayor que la recomendada por las normas que habíamos dicho, ¿eran cuánto? ¿Se acuerdan todavía? 6 metros. Entonces, máximo 6 metros y no más de 2 veces la altura. Y bueno, habíamos dicho que el ancho puede ser el ancho del muro, pero hacia uno de los lados tiene que tener la altura mínima, que son 20, eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando no se respetan las limitaciones? Por ejemplo, cuando excedemos el 30% de los huecos, eso ya lo habíamos visto en el módulo 1 y 2, ¿se acuerdan? Estas unidades en general tienden a triturarse, eso ya lo habíamos conversado. Se trituran las unidades una vez que se agrieta el muro, lo que genera una fuerte degradación de la capacidad resistente y la rigidez y deterioro de su ductilidad y capacidad de disipación de energía. O sea, estaríamos ante una falla frágil. Un deterioro rápido de rigidez es una falla frágil, básicamente, en otras palabras. En un muro de albañilería confinada, la trituración produce el vaciamiento parcial del muro y el daño severo de los elementos de confinamiento, todo lo cual dificulta su reparación. Veamos estos casos, ¿se fijan? Un muro, incluso si no pierde, si no hay vaciamiento, como en este caso, incluso en este caso, ¿cómo uno repara esto? Básicamente se obliga a reemplazar todo el paño. Reemplazar todo el paño significa, por ejemplo, se ve más claro en esta foto, significa, mientras que se repare este paño, alzaprimar toda la estructura por dentro, la losa, para poder sostener el resto de la estructura mientras que se haga esa reparación. Es una tarea titánica. Más encima, y esto, bueno, esto es un caso particular, no lo estamos mencionando acá, ya lo mencionaremos, es que más encima, probablemente, como la degradación es tan rápido, también entre la fisura a nuestros pilares o a nuestros nudos, como se ve acá, ¿se fijan? Entonces no solo tienen que reparar albañilería, sino que también elementos de hormigón. Básicamente, esta estructura ya es casi irrecuperable, eso al menos es mi opinión. Puede llegar a ser así de grave. Más allá de que esto se puede haber debido acá, esta zona de acá, por ejemplo, el ingreso de esta fisura, tan prominentemente, igual que acá, más me llama la atención esta zona de acá. ¿Por qué será? Que esta zona se ve más dañada que, por ejemplo, esta zona acá en los extremos. ¿A alguien se le ocurre por qué será eso? Que esta zona esté más dañada. Algo ya mencionamos en la clase pasada. ¿Qué les llama atención en esta foto de acá? En esta zona. ¿Qué le pasa a las barras longitudinales? Que no están con estribo, o sea, se pandieron Se pandearon. ¿Qué pasa cuando una barra longitudinal se pandea? ¿Cómo se podría haber evitado eso? con confinamiento, Exacto, con estribo. exacto. Pero sí, este probablemente tiene estribo. Lo que pasa es que es con la distancia entre los estribos. Si se me pandearon, es porque la distancia entre estribos era muy grande, ¿cierto? Si yo lo hubiese achicado, puede que no se me hayan pandeado, o menos al menos. Entonces, claramente acá hay un problema de estribos, de distanciamiento entre estribos. Y eso lo vamos a ver también más adelante. La norma habla de colocar los estribos a 10 centímetros en las zonas críticas. Ya vamos a definir lo que es una zona crítica. Obviamente las zonas críticas, como ustedes ven, cuando el paño es entero en una dirección, normalmente las zonas críticas son obviamente si la formación de grietas es esta en un muro, obviamente esta es una zona crítica, y esto también vendría a ser una zona crítica, por acá puede entrar la fisura. Pero en este caso, y eso ya lo hablamos, en verdad esto no es una zona crítica, porque el corte mayor se va a generar acá.
en esta dirección, esta es la forma de falla. Entonces la zona crítica es acá. ¿Qué pasó acá? Probablemente que se puso los estribos de la zona crítica, se consideró la zona crítica en esta parte del pilar, y no ahí donde se nos genera el corte máximo en el muro. Entonces, ojo con eso. Esto claramente fue un diseño hecho por alguien que no tenía nociones de cómo funciona el mecanismo de falla en una albañería de confinamiento. Es importante entender el cómo falla para también entender dónde tengo que poner cuidado y dónde tengo que disponer los detalles técnicos. Luego, el estado en que queda la estructura pone en juego la estabilidad de ella. ¿Puede colapsar? Sí, puede colapsar. Este no colapsó, pero yo creo que está a punto. O sea, viene otro sismo, una réplica o algo fuerte, y puede que colapse. Obviamente el daño es incremental también en las estructuras. El daño tiene memoria, se va guardando, y para la próxima iteración, obviamente, la resistencia se ve disminuida. Luego, un poco de lo que estábamos hablando, no reforzar las aberturas. La falta de pilares de refuerzo en las aberturas, las ventanas, por ejemplo, produce daños de albañería parcialmente confinados, cuyo comportamiento es frágil y asimétrico, y con una baja capacidad de formación, una vez que alcanzan su resistencia de corte. La falta de refuerzo se traduce en un severo agrietamiento del muro y en deformaciones permanentes. Es lo que claramente se observa acá. Si tenemos un paño que no de albañería en más y no ponemos pilares, esto es normalmente lo que pasa. Se nos generan las fisuras diagonalmente y básicamente terminamos con 4 triángulos, 4 cuartos del muro, donde estos pueden que sigan trabajando. Este es un muro más o menos cuadrado, por eso quedó así. Si fuese más largo, en un muro más largo, no sé cómo hice eso. Si el muro es más largo, lo voy a dibujar acá abajo. Los fallos más o menos salen en 45 grados. Entonces más o menos, esta parte al menos axialmente, queda algo conectado. Pero estos se separan, estas esquinas. O sea, acá tenemos pilares subestándar. Eso es lo que pasa. Y obviamente esta estructura queda con una resistencia prácticamente nula. Si queda estable es ya meramente por contacto entre estas piezas. O sea, incluso netamente acá. O sea, inaceptable. Acá vemos otro ejemplo donde se tiene una ventana, donde no se confinaron las ventanas. Se confinó, si ustedes se fijan, tienen un pilar de confinamiento a este nivel y a este otro nivel. Acá se ve el pilar, pero la ventana no fue confinada. ¿Y qué pasa? Falla, y más encima es una falla asimétrica. Podemos mantener la resistencia en una dirección, pero no en la otra. Y esto es como la computación, como muchas cosas, siempre manda la resistencia más baja. No se suman, sino que simplemente la más baja es la que va a controlar el colapso, la falla última. ¿Se fijan? Acá tenemos solo un pilar. Y acá, esto se me había olvidado comentarles, se nota que no hay pilares porque no los vemos acá. Tenemos un pilar acá y acá. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que faltó acá? Dos pilares acá continuos en altura, que confinen esta ventana. Luego, no reforzar los bordes libres. La falta de pilares de refuerzo en las aberturas, ventanas, producen paños de albañería machones parcialmente confinados. Creo que esto es lo mismo que el anterior. Sí, son dos ejemplos. Esto es otro ejemplo. Acá, por ejemplo, este es súper interesante porque lo he visto en otros lados.
si bien tenemos los pilares acá al medio no tenemos pilares, acá, en esta abertura de acá, ¿se fijan? Y lo único que mantuvo esta sección de esta estructura en pie, adivinen qué es. ¿Qué es lo que lo mantuvo en pie? Se ve acá en la foto. ¿Los marcos? Los marcos. Imagínense. Esto no solo lo he visto acá, lo he visto en ensayos, lo he visto en inspecciones post-sismo. Esto se ve a menudo. O sea que los marcos, si bien obviamente no es una estructura de resistencia estructural, no se diseña siquiera con ese fin, aún así algo resisten, ¿cierto? Y en el caso último, puede darle la estabilidad suficiente, por último, para salir escapando y que no se caiga. O sea, obviamente no es el caso deseable. Tenemos un marco que está salvando la falla total de esta vivienda. El marco de la puerta. Eso es lo que salvó esta estructura. Esto también les muestra, fíjense que acá tiene una cierta curvatura, ¿se dan cuenta? Esta es una de las razones por la cual, ustedes ya lo habrán escuchado, muchas veces se traban las puertas. Si esta puerta está cerrada y llega a deformarse de esta forma, ustedes ya no van a conseguir abrir la puerta. Van a tener que quebrar alguna ventana, salir por el patio, no sé. Pero la puerta ya no la van a lograr abrir. Tendrían que romperla. Tal vez romperla tampoco les conviene. Podrían crear una inestabilidad. Si la puerta está acá en medio, puede que la puerta también esté aportando a la resistencia lateral. Así que tal vez ni siquiera les convenga echar abajo la puerta para poder salir. Así que esto es una nota al margen, lo he visto y es algo increíble, a mí todavía me sorprende. Luego otro ejemplo, acá lo mismo, acá tenemos, delante les mostré una ventana, este es el caso de una puerta no confinada, ¿se fijan? Teníamos este pilar, pero obviamente este paño no resistió nada, más encima, por el otro lado no tenía un paño completo, sino que este pilar es un pilar corto, porque tiene una restricción a este nivel, y obviamente no resistió el pilar, no resistió el paño. De nuevo, algo quedó del marco acá, pero este marco tampoco pudo resistir esta tremenda mole de masa que se quería soltar del resto de la estructura. Lo mismo acá, tenemos una falla en el pilar, probablemente acá hay un tema de estribo. Entonces, ojo con eso. Ahora, consecuencias de no respetar las limitaciones de diseño. Entonces, acá tenemos 4 ensayos que son bien interesantes. Tenemos paño completo, ¿se fijan? Después tenemos un ensayo que básicamente, ¿a qué equivale esto? Esto equivalente este de acá. Este equivale a esto. ¿Se fijan? Albañilería, tenemos albañilería. Y acá, esto es lo que en una vivienda sería la puerta, ¿cierto? Y la ventana. Ahora, como esto tal vez sería demasiado largo para un ensayo en un laboratorio, o sea, tiene un muro muy largo, lo que se hace, se fijan acá, se contraen estas dos aristas. ¿Por qué? Porque igual se logra el efecto de tener este paño separado de este paño, dejando acá, no sé, 5 o 10 centímetros de distancia entre los distintos paños. Y entendiendo que esto igual es una viga y se diseña como
Si esta viga es más larga, simplemente tiene un diseño que pueda sostener las flexiones que se generen acá. Después tenemos este otro caso, que es el caso también de una viga, o sea, de una ventana y una puerta, ¿se fijan? No tenemos para qué dejar la distancia completa de una puerta. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no tenemos dos paños hormigonados contra el hormigón, sino que un pilar queda libre. Y por último tenemos uno de dos paños. ¿Cuál es la diferencia con este? No está el puntero. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este tiene también un pedazo de albañilería, un machón corto de albañilería, mientras que estos pasan a ser muros de altura completa, confinados solamente por uno de sus lados, sin confinamiento ahí donde está la apertura. Analicemos un poco los resultados. Este de acá, obviamente, es el que dio más resistencia, ¿se fijan? Con creces, porque está confinado de ambos lados. Luego, tenemos este de acá, ¿se fijan? Que es, siempre me pierdo, está por acá. Tiene una resistencia mucho más baja, mucho más baja, casi la mitad. O sea, el no haber colocado los pilares ya les reduce la capacidad, la resistencia a la mitad. Y ojo, no es porque los pilares no hayan pilares que aporten, obviamente algo pueden aportar, pero no es eso, es simplemente porque la falla, el deterioro es mucho más temprano, y por ende también la resistencia es menor. El deterioro de la rigidez es acelerado respecto a este caso. Luego, el del triángulo, que es este y este. Estos dos, ¿se fijan? Ya tienen algún comportamiento mejor, pero fíjense en esto. Acá llega más o menos, ¿cuánto? Esto es 0,8, no se ve bien, esto 0,9, digamos, más o menos. Pero en el contraciclo, estamos llegando ni siquiera a 0,6. O sea, básicamente la mitad. También se observa, para el caso anterior. Ah, no, disculpen, en el siguiente caso, en este. No, disculpen, es este caso. Ese no va. Este es el único que tiene, donde el pilar no está confinado con la bañería. ¿Se fijan? Entonces, este caso es el más asimétrico, el de los triangulitos, donde vemos en una dirección una cierta resistencia, pero en el contraciclo, la resistencia no llega ni siquiera a la mitad. Y como los sismos son cíclicos, la resistencia de diseño básicamente es esta, no esta, la resistencia nominal. No podemos decir que resiste 0,9 si en el contraciclo está resistiendo la mitad únicamente. Entonces, ojo, como ustedes ven, el no confinar conlleva a resistencia más baja, y esto se nota bien acá, se fijan en el del triangulito, si ustedes no conectan la albañilería con el pilar, la degradación, esto es una degradación de rigidez, la degradación de rigidez también es bastante estrepitosa, se nota acá también. Entonces, ahí es donde radica la importancia de confinar todas las aperturas y de siempre nunca dejar un pilar libre. En este caso, ¿qué es lo que ustedes deberían de hacer? Como dice la norma, incorporar un pilar acá. Pilar acá. Y este pilar, si no tiene otro muro ortogonal a este pilar, o sea, es un pilar que está solo, este pilar tienen que diseñarlo como una columna según la ASI 318, obviamente, en español. Como lo dice, ¿quién nos dice que hay que usar la ASI 318? Me faltó, del año
2008. ¿Quién nos indica esto? ¿Se acuerdan? ¿El decreto 60? El decreto 60, muy bien. El decreto 60 es el que nos dice, porque ya estamos en la ASI, no sé si hay una ASI 2020, creo que había una ASI 318-2018, si no me equivoco. La verdad no estoy informado si incluso ha salido una más nueva. Tal vez ustedes saben. Lo que sí sé es que seguimos, para nuestro diseño acá en Chile, ligada a la 2008 hasta que eso no se cambie, el decreto 60. Eso es verdad en general. En la industria, en todo caso, las mineras y empresas más grandes con más poder muchas veces se saltan esto. Dicen, no, pues esto aplica para edificios civiles, nosotros diseñamos con la última versión nomás. Pero en el tema de vivienda, esto es lo que manda. Esto es lo que le está indicando. Ciclo contra ciclo. Luego, diseños de muros de albañilería confinada ante acciones perpendiculares a su plano. Entonces, estas acciones son resistidas por el paño de albañilería apoyado en los elementos de confinamiento, los pilares y las cadenas. O sea, solamente consideramos que se apoyan. Apoyo también implícitamente nos dice que no hay restricción de giro. Es simplemente un apoyo, ¿cierto? Para garantizar la condición de apoyo, se debe controlar las deformaciones de los elementos de confinamiento, las cadenas. Lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Deformaciones menores al 2 por 1000 con respecto a la altura de entrepiso o distancia entre cadenas sucesivas de la norma. Eso es lo que implica este comentario, eso es lo que queremos lograr. Los momentos de flexión que se producen en el paño de albañilería se determinan modelando el paño como una losa simplemente apoyada. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que vimos en el capítulo 6. Esto se hace según, ¿se acuerdan cuando hablamos que se pueden diseñar como losas? Con las tablas de Marcus. Entonces, la losa es simplemente apoyada en los elementos de confinamiento. Esto lo dice la norma en el punto 651. Luego, el diseño ante estos momentos de flexión se realiza con las ecuaciones recomendadas para una albañilería sin refuerzo. En general, el paño no está reforzado. O sea, este es el único caso donde para ambas tipologías que usamos en Chile, la albañilería armada y la confinada, hacemos uso de nuestro conocimiento respecto a albañilería no reforzada. El único caso donde diseñamos albañilería no reforzada. Para el caso de la resistencia del paño fuera del plano. La tensión admisible de tracción por flexión corresponde al 50% de FBT. También es algo que nos indica la norma, en el punto 651. Ante este tipo de acción, el comportamiento de un muro de albañilería confinada queda controlado por la capacidad de tracción por flexión de la albañilería, considerando que el paño no tiene armaduras de refuerzo en su interior. O sea, es como, por decirlo así, autosoportante. Solo se resiste por su capacidad de flexión fuera del plano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir a este punto? Para garantizar la condición de apoyo, hay que controlar las deformaciones. ¿Qué pasa? ¿Me disculpan un segundo? Tenía que toser. Si este elemento, que es la cadena, se deforma fuera del plano, no es un apoyo, ¿cierto? Un apoyo tiene que ser más rígido respecto a lo que está apoyando. Es lo mismo que en una losa. Si ustedes tienen una losa de hormigón armado en planta, este es un paño, y acá yo pongo una viga al medio. Si esta viga, hagamos acá un corte, si esta, acá hay un muro,
muro, si esta viga acá, así algo chiquitito, esta viga no hace de apoyo entre estos dos paños. Entonces, en vez de tener un paño 1 y paño 2, esto pasa a ser un único paño. Entonces, para que una viga sea un apoyo, requiere de cierta rigidez. Más que resistencia, requiere ser rígido. No puede deformarse lo mismo que se deforma lo que está apoyando. Y esa es la única forma de también garantizar que el elemento rigidizador, en este caso la cadena, o en este caso en el ejemplo de la losa, entre las losas, la única forma que sea un apoyo y tome carga es que sea rígido, tiene que ser más rígido. Bueno, entonces, cuando tenemos una cadena que está ligada a una losa, esto prácticamente no pasa a ser un problema, ¿cierto? El diafragma se va a deformar tan poco. El diafragma, en el fondo, lo que pasa es que el diafragma va a restringir la deformación fuera del plano de la cadena. Y por ende, automáticamente pasa a ser un apoyo rígido para el paño que está en su interior. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un sismo? Se produce normalmente este tipo de falla, el que ya hablamos, es típico, fuera del plano. Ojo, que se parece a las fallas por corte. Ahí tienen que tener cuidado, a veces las fallas, estos no son fallas de corte, sino que pueden haberse debido a acciones fuera del plano. Parecen ser lo mismo, pero no es la misma falla. Ahora, cuando ustedes no tienen un diafragma, obviamente la losa tiene que tener cierto tamaño, disculpen, la cadena tiene que tener cierto tamaño para evitar este delta, esta deformación. Obviamente se va a deformar. ¿Y qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que controlar esa deformación. ¿Cuánto es cuál es el estándar? Si esto es L menor o igual a 2 por 1000 de L, ¿cierto? 2 por 1000 de L. Lo mismo para el pilar. Si ustedes tienen en este caso un muro muy largo, aunque tenga pilares al medio, ustedes también deben garantizar, puede que este pilar no apoye la cadena fuera del plano. ¿Se fijan? Puede ser demasiado flexible. En ese caso, una forma de rigidizar este sistema es con un contrafuerte, hacer un pilar más grande en esta dirección, de tal manera que este pilar logre apoyar estas dos cadenas, la cadena 1 y la cadena 2. ¿Qué es lo que cambia también? Las formas de falla. ¿Se fijan? Este, por ejemplo, ¿se fijan si se van a las tablas de Marcus? Es este tipo de caso. Tengo 4 apoyos en 4 esquinas, ¿cierto? Este caso, si se van a las tablas de Marcus, es este caso, donde este borde está simplemente apoyado. Y eso conlleva a este tipo de falla. Y este caso, también, si se van a la tabla de Marcus, es este caso, que tiene normalmente este tipo, porque la flexión es en esta dirección, la principal, genera este tipo de falla. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Entonces, acciones de cargas perpendiculares al plano. Ahora vamos a hablar un poco del pilar. Entonces, dijimos que las cadenas y las columnas, en caso que no tengan diafragma, tienen que ser rígidas de manera de que apoyen la albañilería fuera del plano, ¿cierto? Sabiendo eso, también sabemos cómo diseñar. Nos vamos a las tablas de Marcus.
en caso que no fuese, y podemos calcular el momento y con eso comparar el momento con ¿qué? Con el 50% de FBT que sale de la norma. No voy a entrar mucho en ese detalle porque es bastante directo, es bastante simple de entender. Y la forma en cómo se calcula como si esto fuese una losa, lo vimos en el capítulo 6. Así que en el módulo 6 pueden volver si quieren. Ahora, cuando no se forman, tenemos este tipo de falla. Y el pilar de confinamiento, de igual forma, es deformable. Cuando tenemos una losa, un diafragma, ya dijimos, la cadena prácticamente no se va a deformar. Es el pilar el que se va a tender a deformar fuera del plano. Obvio, porque no tiene ni un elemento que lo agarre en esta dirección. Esta dirección, el plano ortogonal. Y, ojo, ¿cuál es el criterio de descarga del paño? Cuando ustedes apliquen la fuerza, consideren solamente el paño. No incluyan los pilares como el área para no ser tan conservadores. La carga es distribuida en lo que es el paño de la albañilería, sin considerar los pilares. Ahí ya ganaron 40 centímetros. Es 40 centímetros más corto, al menos 40 centímetros más corto en ambas direcciones. Y 40 centímetros en 2 metros 40 no es poco. Estamos hablando que ya redujeron 40 en 240, un 15%, 16%, 17 casi. Luego, acciones de cargas perpendiculares al plano del muro. Entonces, los esfuerzos de flexión y de corte que producen las descargas del paño de albañilería en los elementos de confinamiento se calculan modelándolos como elementos uniaxiales. Con los esfuerzos que resulten del cálculo anterior, se determinan las armaduras longitudinales y transversales requeridas en los elementos de confinamiento, en su función de apoyo. En la medida que los elementos de confinamiento no se deforman fuera del plano del muro, solo se requieren las barras necesarias para resistir las acciones en el plano del muro. ¿Qué significa? Lo último en otras palabras, ¿qué significa? Si no se deforman mucho, solo se requieren las barras necesarias para resistir las acciones en el plano. O sea, las dadas por flexión y no las de corte. O incluso las mínimas que entrega la norma. ¿Cierto? Entonces, si están súper confinadas en todas las direcciones, probablemente se van a ir por la mínima o aquella que resulte por flexión. ¿Cómo se modela esto? Yo lo que hago normalmente, si es una estructura chica, una casa, yo veo cuál es el paño más grande. Y llego y digo, por ejemplo, ok, en mi casa, este es el paño más grande. Luego tiro, si que está confinado por ambos lados, 2 líneas en 45 grados. Puede que esto aplique incluso para uno más chico, ¿cierto? Hay a 2 veces, si esto es h como un cuadrado, 2 veces h. Si se da ese caso, que ustedes tienen un muro que es 2 veces h, ustedes aplican esto y si no es más chico. Este triángulo. Y este es el triángulo. Ustedes esta masa la conocen. Esto llamémoslo el L de diseño. ¿Se fijan? Entonces, el V aplicado, la carga, ¿cómo se distribuye esto? Como en masa, como masa. Esto no es una fuerza, esto es una masa inercial. Entonces, tenemos una masa acá. Esto tiene un cierto peso. Esto pesa V del triángulo, ¿cierto? Y esa masa es, en términos longitudinales, es el coeficiente sísmico por el espesor por el gamma del muro.
Es una carga por unidad de área. ¿Y cómo se distribuye? De esta forma, triangularmente. Entonces, esto igual a B por H medios. Acá. Ustedes pueden calcular esta carga. Y eso les da a ustedes este tipo de momento flector. M es igual a B, H al cubo dividido 24. Y donde vuestro restricciones acá, ¿cómo se llama? La resultante, no, los apoyos, esto tiene un nombre, a ver si alguien me ayuda. Las reacciones, eso era lo que estaba. Las reacciones son B, H al cuadrado octavos, para este caso. Y con este momento de acá, ustedes pueden diseñar el acero requerido por flexión. Obviamente, el acero es solo el de uno de los lados, porque se está flectando. No pueden usar los cuatro. Con esto ustedes obtienen el AS para dos de las barras longitudinales. ¿Se entendió esto, no? Entonces, resumiendo, ustedes ya desde un inicio, ustedes no necesitan para qué tener todo un modelo para ya poder disponer cuál es la envergadura de las columnas. Ustedes con estos modelos simples de línea, simplemente apoyados, ustedes ya pueden diseñar el acero requerido. Y si este acero es menor que el mínimo, si AS de diseño es menor que el AS mínimo, ustedes pueden usar ya saben que para toda la estructura, ustedes basta con poner el mínimo. Para el diseño de flexión debido al comportamiento fuera del plano, tienen que chequear todavía la flexión dentro del plano. Ya. Hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Y la próxima clase ya vamos a empezar con las acciones contenidas en su plano. Hoy vimos las acciones contenidas fuera de su plano. Y ya la próxima clase entraremos a ver esto. Ante acciones contenidas en su plano. Llámese flexión y corte. Y obviamente carga axial también. Eso. Vamos a dejar la clase hasta acá.